Ninguno de sus hermanos mostró interés en la antigua casa, por lo que él decidió quedársela, sin imaginar lo que encontraría ahí. Existen tipos de padres que desean con todo su corazón darlo todo por sus hijos. Padres que, sin importar lo mucho o poco que tengan, desean dejarles algún bien material que los ayude en los desafíos de la vida. Pero curiosamente, son esos mismos padres los que también conocen verdaderamente a sus hijos y saben lo que les conviene a cada uno. Hace algunos años, en España, vivía un hombre rico y próspero que había acumulado una gran fortuna a lo largo de los años gracias a su arduo trabajo y honestidad. Este hombre tenía una familia grande y feliz junto a su esposa, Cecilia, con la que tuvo 4 hijos en rápida sucesión. Todos habían logrado posiciones importantes en sus respectivas carreras y no dependían únicamente de la herencia de su padre, excepto uno de ellos, el mayor. Juan Carlos, el primogénito, era la mano derecha de su padre en el negocio familiar. Se había especializado en el mercadeo y estaba al frente de las expansiones internacionales de la empresa. El segundo, Julián, había construido una destacada carrera en el campo de la ley y se convirtió en fiscal a una temprana edad gracias a su dedicación y ética laboral. Julieta, la tercera, se destacó en la medicina y se convirtió en una respetada doctora. Sin embargo, el hijo menor, Ángel, era un tanto diferente a sus hermanos. A pesar de tener un buen corazón y buenas intenciones, no era bueno expresando sus sentimientos. Sus padres, en particular su padre, había tenido largas discusiones con él debido a su falta de interés en encontrar una profesión estable que lo sustentara económicamente. Cecilia defendía a su hijo, pero Manuel, su esposo, estaba preocupado y frustrado por la indecisión de Ángel en cuanto a su futuro. A pesar de los esfuerzos de su familia por orientarlo, Ángel seguía buscando su pasión y camino en la vida. Sus hermanos, preocupados por la creciente tensión en su hogar, trataban de hablar con él y guiarlo hacia un futuro más estable. Sin embargo, Ángel estaba seguro de que tenía un propósito en la vida y que solo necesitaba encontrar una pista para encaminarlo hacia él. Durante algunos años, la situación se mantuvo igual. Sus hermanos acumulaban éxitos mientras Ángel seguía explorando diferentes intereses sin encontrar su vocación. Aunque no quería crear rivalidades dentro de su familia, Ángel tampoco quería unirse a la empresa de su padre, ya que eso podría causar tensiones innecesarias con su hermano mayor, Juan Carlos. Sin embargo, la vida es impredecible y está llena de giros inesperados. Cuando Ángel tenía 27 años, su padre enfermó gravemente. Julieta hizo todo lo posible para encontrar los mejores médicos y recursos para su tratamiento, pero lamentablemente, la salud de Manuel no mejoraba. Durante ese periodo, los hijos de Manuel estaban muy ocupados con sus carreras y apenas tenían tiempo para visitar a su padre, quien se aferraba a la vida. Cada día que pasaba, todos excepto Ángel, quien canceló un viaje desde Australia para estar con su padre en Madrid, estaban ocupados con sus respectivas vidas. Manuel, que nunca pareció ser un hombre débil, ahora estaba sumamente frágil y postrado en una cama. Lo único que podía hacer sin ayuda era hablar, y lo hacía incansablemente en compañía de su esposa Cecilia. Los dos compartían sus recuerdos de juventud cuando se conocieron y comenzaron su pequeña empresa. Hablaban de amigos que ya habían fallecido y de las navidades que pasaron juntos con sus hijos cuando eran pequeños. También compartían recuerdos de la antigua casa que habían construido juntos y donde planeaban pasar sus últimos años. Ay, querida, lamento tanto no haber cumplido nuestra promesa. Esa casa era tan hermosa. Recuerdo que la diseñamos con poco dinero que generaba la empresa en sus inicios. Su esposa lo miraba con nostalgia, pero también con amor. No hay nada que perdonar, amor mío. Vivimos felices en esa casa durante el tiempo que estuvimos ahí. La vida fue generosa con nosotros y pudimos progresar y tener cosas mejores. Los recuerdos de esa época son algo hermoso que siempre tendremos con nosotros.
Cuando Ángel aparecía para relevar a su madre en el cuidado de su padre, los ancianos detenían su dulce charla. El joven se había convertido en un hombre lleno de vivencias y conocimiento adquirido en sus viajes por todo el mundo. Aunque su padre había lamentado anteriormente su indecisión en la elección de una carrera, ahora admiraba el conocimiento y la sabiduría que su hijo había adquirido. La relación entre padre e hijo había evolucionado y aunque no necesitaban palabras para expresarlo, habían llegado a un entendimiento tácito. Manuel dejó de presionar a Ángel para que tomara decisiones sobre su futuro, y Ángel simplemente compartía con su padre todo lo que había aprendido en sus viajes. Una noche, mientras Ángel llegaba para hacer el relevo de la guardia, los tres comenzaron una conversación significativa. La curiosidad de su padre sobre por qué Ángel nunca se había mudado definitivamente a su propio departamento surgió. El joven respondió con sinceridad: «Es que nunca me ha gustado la idea de dejarlos solos. Tú y mamá siempre han sido tan independientes y capaces. Creo que a veces se les olvida que necesitan compañía. Siempre pensé que aunque a veces te enfadaras conmigo y no quisieras hablarme, estarías feliz de al menos tener a uno de nosotros cerca de ustedes». Las palabras de Ángel conmovieron a su padre, y a pesar de su carácter fuerte y poco afectuoso, le pidió a su hijo un abrazo. Sintió que no habría más tiempo para expresar su cariño y gratitud a las personas que más amaba. A la mañana siguiente, Manuel llamó a su abogado y en privado redactaron su testamento. No buscó el consejo de su esposa, ya que no quería que nadie le hiciera dudar de su decisión. Las semanas siguientes transcurrieron con tranquilidad e incluso la salud de Manuel pareció mejorar un poco. Sin embargo, no era una recuperación definitiva. Sus hijos lo visitaban regularmente y compartían momentos con él. Un domingo por la mañana, Manuel y Cecilia estaban en la habitación viendo la televisión y compartiendo miradas de amor. En un momento dado, Manuel se volvió hacia su esposa y le expresó sus sentimientos. «Te amo, querida. Gracias por estar conmigo y darme 4 maravillosos hijos. Los amo a todos por igual». Cecilia le devolvió la sonrisa, pero pronto notaron que las máquinas que rodeaban la cama de Manuel comenzaron a pitar, anunciando que su corazón se había detenido. Rápidamente, un grupo de enfermeras y médicos que habían estado a la espera entraron a la habitación con la esperanza de reanimar al anciano. Sin embargo, todos sus esfuerzos resultaron en vano. Manuel había fallecido en paz a las 11:46 de la mañana, sin que nada ni nadie pudiera detenerlo. Sus hijos se encargaron de organizar un funeral con todos los honores que su padre se merecía. En los servicios fúnebres asistieron socios, familiares y hasta algunas figuras públicas. Como suele suceder en estas ocasiones, hubo momentos de incomodidad. Muchos de los invitados pensaban que Manuel tenía solo 3 hijos, por lo que algunas personas se sorprendieron cuando Cecilia tuvo que presentar a su hijo menor. Incluso hubo quienes preguntaron si Ángel era adoptado. Todos estaban tan acostumbrados a las exitosas carreras de sus otros hermanos que les resultaba difícil creer que Manuel hubiera tenido un hijo con tan poca ambición, o al menos eso parecía ser la percepción general. Los hermanos no dejaban de llorar y lamentar no haber pasado más tiempo con su padre desde que enfermó. Todos compartían la misma explicación para tratar de calmar el sentimiento de culpa que los embargaba. Pensé que realmente se recuperaría. Creí que mi padre estaba fuerte, como siempre. Jamás imaginé que esto pasaría, lo juro, decía Julieta a cualquiera que se acercaba para hablar sobre la muerte de su padre. Juan Carlos y Julián, por su parte, hablaban de lo ocupados que habían estado durante la convalecencia de su padre.
Argumentaban que se habían ocupado de la empresa, que en ese momento estaba pasando por dificultades con los acreedores y la junta directiva, quienes, al sospechar lo que estaba ocurriendo con su padre, se habían organizado para tomar el control total de la empresa. Una vez que el funeral y el sepelio habían terminado, los hermanos pasaron una semana más ocupándose de los asuntos legales relacionados con la empresa. Esta parte fue manejada principalmente por Juan Carlos y Julián. Mientras tanto, Julieta y Ángel se dedicaron a consolar y cuidar a su madre. Un mes después, cuando las aguas se calmaron, los hermanos fueron convocados al despacho del abogado de su padre para la lectura del testamento, a cada uno de ellos pidiéndoles que lo leyeran por sí mismos una vez que él hubiera terminado la lectura del documento oficial. Pues bien, su amado padre dispuso sus bienes de la siguiente manera. Comenzó el abogado. El 100% de las acciones y el dinero en cuentas bancarias serán heredados por su madre, Cecilia Lomas. Para Juan Carlos, se designó como el líder de la empresa debido a su experiencia y conocimiento en el negocio. El padre dejó escrito: «Hijo mío, solo quiero que continúes creciendo como el gran hombre que eres. Te doy mi bendición para tu vida y mi aprobación para que asumas el mando de nuestra empresa». Para Julián, le entregó su fina colección de autos, con la esperanza de que los cuidara y valorara tanto como él lo hacía en vida. En una carta personal escribió: «Querido hijo, sé que tienes una vida buena y segura. Eres un hombre de justicia y buen proceder. Te entrego esta colección que compartimos, ya que pasamos muchos días disfrutando de buenos paseos y cuidando de ellos para que estuvieran en su mejor estado. Te amo, tu padre». Para Julieta, le dejó uno de los terrenos más importantes de la ciudad, con la esperanza de que lo utilizará para ayudar a los más necesitados. En una emotiva carta expresó: «Hija adorada, siempre fuiste la luz de nuestros ojos. Tu deseo de crear una clínica donde los menos afortunados puedan recibir atención médica asequible siempre fue admirable. Espero que con este terreno y la ayuda de nuestra empresa puedas hacerlo realidad». Finalmente, para su cuarto hijo, Ángel, su padre le legó las escrituras de la antigua casa familiar. En una carta de amor le escribió: «Mi querido Ángel, te entrego la primera casa de nuestra familia, con la esperanza de que encuentres tu propósito en ella. Te bendigo y te amo profundamente». Los hermanos, emocionados y agradecidos, asimilaron las disposiciones de su padre con respeto y gratitud por su amor y sabiduría en la distribución de sus bienes. Todos los hermanos estaban de acuerdo con la disposición de su padre para repartir sus bienes, todos, excepto Ángel. Él comprendía lo que significaba haber heredado la vieja casa familiar. No podía demolerla, ya que eso heriría profundamente a su madre. Incluso podría llevarla al hospital. Sin embargo, tampoco deseaba vivir ahí ni alquilarla. Al finalizar la lectura del testamento, los hermanos dirigieron miradas discretas hacia su hermano menor, como si se sintieran merecedores de sus respectivas herencias. Porque Ángel había pasado mucho tiempo sin hacer nada productivo mientras su padre estaba vivo. No sabía muy bien qué decirles, ya que aunque la casa tenía un gran valor sentimental para su madre, en términos prácticos no representaba mucho. Era simplemente una construcción que requería gastos de mantenimiento y no encajaba en sus planes. Juan Carlos trató de consolarlo. «Bueno, hermano, quizás esta casa te resulte útil de alguna manera. Tal vez te ayude a enfocarte más en el presente. Creo que papá tomó la decisión correcta para cada uno de nosotros. Esta casa podría brindarte muchos beneficios, ya lo verás». Julián asintió, agregando con cierta suficiencia: «Estoy de acuerdo. Papá hizo elecciones sabias para cada uno de nosotros. Esta casa puede ser una oportunidad para ti, hermano». Ángel no quería crear conflictos innecesarios, pero se sentía un tanto desilusionado por su herencia.
Nadie había deseado la casa, y eso se había mencionado claramente antes de la muerte de su padre. Él había soñado con usar parte de la herencia para comprar una furgoneta y convertirla en su propia casa rodante. Incluso había imaginado llevar a su madre a explorar lugares de su propio país que nunca habría visitado de otra manera. Pero ahora se sentía atrapado por esa casa. Cuando Ángel y su madre llegaron a la vieja casa familiar, ubicada en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, confirmaron sus peores temores. La casa estaba en un mal estado, deplorable y lamentable. Las paredes estaban cubiertas de moho y maleza. El techo tenía tejas faltantes. Las hermosas cerámicas de piedra estaban agrietadas, y los animales del campo habían hecho de la propiedad su hogar. Al ver el estado de decadencia y ruina, Cecilia comenzó a llorar, sintiéndose culpable por haber destruido y descuidado la casa durante tanto tiempo. Ángel intentó reconfortarla. «No te preocupes, mamá. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Deberíamos haber estado más atentos a la casa». Madre e hijo decidieron hacer una inspección de los daños. Básicamente la casa estaba en ruinas. A pesar de tener pocas esperanzas, Ángel ingresó a su antigua habitación y comenzó a revisar los cajones y armarios en busca de algo que pudiera salvarse. Sin embargo, su madre entró con una gran alegría y le mostró un gran anillo de esmeralda que había encontrado en un bolso de mano antiguo. Ángel quedó boquiabierto ante el hallazgo. Pero esa joya era solo el comienzo. El bolso estaba lleno de finas joyas que Ángel nunca había visto en su vida. Sorprendido, le preguntó a su madre de dónde provenían. Cecilia le explicó que eran las joyas de su abuela y que habían pasado de generación en generación. Ella las había dado como parte de su dote matrimonial y durante muchos años habían servido como garantía en los negocios de su esposo. Ángel se sintió abrumado por la revelación. Dudaba que fuera correcto que él se quedara con estas joyas que ni siquiera conocía. Su madre le explicó con calma que su padre había previsto este escenario y le había dejado una carta. En ella, su padre expresaba que había elegido a Ángel para cuidar de la casa y de todas las joyas que habían sido parte de la herencia familiar durante generaciones. Su padre había confiado en que Ángel podría darles un nuevo propósito. A pesar de sus reservas iniciales, Ángel comenzó a ver la herencia de su padre de una manera diferente. La vieja casa familiar y las joyas se convirtieron en una oportunidad para honrar la memoria de su familia y crear un nuevo comienzo. Con el tiempo, Ángel restauró la casa y encontró un nuevo sentido de propósito en su vida. La herencia de su padre, aunque diferente a lo que había imaginado, finalmente se convirtió en un regalo valioso que le permitió conectar con sus raíces y construir un futuro significativo. Su madre le explicó que a pesar de las muchas diferencias que tenían él y su padre, al final pudo entenderle. Ella había olvidado esta carta. Su padre le escribió hace muchos años. Creo que en el fondo sabía que esta casa era su posesión más preciada. Ángel tomó la carta y en ella decía: a mis hijos, mis queridos hijos, no sé quién de ustedes estará leyendo esta carta para cuando yo tome mi decisión. No todos mis hijos probablemente lleguen a tener éxito, así que he tomado un plan y lo estoy cumpliendo. Probablemente ahora, cuando lean esta carta, quien esté leyendo esta carta, quiero que sepa que ha sido elegido para resguardar la casa y está aceptando una hermosa parte de nuestra historia. En esta casa nacieron todos ustedes y fue donde su madre y yo sembramos las raíces de lo que sería nuestra vida. Quien ha sido afortunado en tener esta herencia debe saber que está recibiendo mucho más de lo que pudiera imaginar. Ángel no podía creer su suerte al heredar esa pequeña fortuna. Decidió entonces renovar la casa por sí mismo, un proceso que se extendió durante aproximadamente 2 años. De manera irónica, en ese proceso descubrió su verdadera pasión,
remodelar y planificar el uso del espacio le proporcionaron las bases necesarias para convertirse en diseñador de interiores. Después de esto, decidió estudiar arquitectura una vez que terminó de remodelar su casa. Una vez instalado en su nueva vivienda junto a su madre, Ángel comenzó su carrera en arquitectura y diseño de interiores. Con el tiempo, esta pasión se convirtió en su propio próspero negocio. Cuando sus hijos le preguntaron cómo había descubierto su pasión, él les respondió: simplemente confié en el plan silencioso de mi padre. ¿Qué les ha parecido esta historia? Mis queridas suscriptoras y suscriptores, como siempre, les dejo aquí un mensaje inmerso como en cada historia. Espero que lo hayan podido captar. Si fue así, háganmelo saber en un comentario aquí abajo.